Hola a todos, bienvenidos a este video donde vamos a estar explorando un tema muy interesante desde el punto de vista del análisis de tu psiquis. ¿Por qué mi profesor me odia? O en este caso, ¿por qué tu profesor te odia en el presente o te odiaba en los tiempos en que fuiste al colegio o a la universidad? Y este es un tema del que todos hablan usualmente en términos de broma, pero que paradójicamente nadie se atreve a admitir, ya que esta es una situación que suele darse en el momento en el que tú percibes que de algún modo tu profesor está conspirando en tu contra para que te vaya mal en tus estudios, para que tus compañeros te digan cosas pesadas, o a veces es tu mismo profesor el que te pone sobrenombres. Y todo esto es algo muy complicado porque tú no puedes decirle váyase a buena parte. Tienes que aguantar ese maltrato. Más si en nuestra propia sociedad se nos dice que aparentemente ningún profesor se va a atrever a lastimar a uno de sus alumnos, menos desde un punto de vista emocional. Pero el tema es que todos nosotros en algún momento de nuestras existencias hemos percibido que ese profesor que teníamos enfrente de algún modo tenía cierta mala onda en contra nuestra. Como te decía, por sus actitudes, por la forma en la cual hablaba y en algunas ocasiones por las calificaciones o pruebas a las cuales nos sometía. Y como siempre indico, esto obviamente iba a generar en ti un nódulo en tu psiquis, un trauma que surge en tu infancia o juventud y que comienza a afectarte en tu vida adulta. Ya que por lo general las personas que son odiadas por sus profesores ineludiblemente desarrollan un complejo que les lleva a no confiar en sus propias habilidades. Fíjate lo complicado de esto porque es tu propio maestro o uno de ellos que se viste con la toga, el halo del mentor, quien constantemente te está haciendo sentir como si tú fueras poca cosa. Y eso explica por qué cuando tú eres adulto llegas a un punto donde terminas haciéndole caso de forma inconsciente a cualquier persona que aparentemente sea tu mentor. Y este es solo uno de los efectos que genera una situación como esta. Porque admitámoslo, hay profesores, no todos obviamente, que odian a sus estudiantes. A fin de cuentas son seres humanos. Ellos, al igual que nosotros, tienen sus propios traumas y sus propios complejos que les llevan a preferir a algunos alumnos por sobre otros. Pero el problema aquí es cuando estos complejos les llevan a dar un trato inadecuado, injusto a alumnos que aparentemente no les han hecho nada. Y por eso, en tu caso, cuando estabas en el colegio o en la universidad, probablemente te preguntaste en un punto, bueno, ¿me odiará este profesor? Porque ya siento que su molestia hacia mí sobrepasa cualquier grado aceptable, dado que aparentemente yo no le he hecho nada. Y aquí siempre recomiendo que escuches a tu instinto. Si percibes que tu profesor te odia, es porque eso es lo que está ocurriendo. Hay algo que tú y otros de sus alumnos están activando en él o en ella. Y por eso en las sesiones de análisis que yo guío en mi consulta, lo que hacemos en una de las etapas es analizar la relación que tuviste con tus maestros, en especial con tus profesores que fueron más conflictivos. Porque a partir de allí podemos definir si se generó algún tipo de complejo o nódulo que te lleva a somatizar estados en los cuales se bloquean frente a situaciones de su vida adulta por lo que sufrieron por causa de este profesor que los odiaba. Y por eso aquí vamos a estar explorando algunas de las razones que podrían haber llevado a tu profesor a odiarte. Una de ellas, que luego que te la diga, te va a parecer muy obvia y sorprendente, es que tal vez te parece físicamente o desde un punto de vista emocional a la persona que le hizo bullying. Entonces, cuando tu profesor te ve, no te está viendo a ti, sino que estás viendo a esa persona que solía lastimarlo en su infancia. Recuerda que todo esto ocurre a nivel inconsciente, no es que tu profesor lo haga a propósito, o tal vez sí, pero es muy probable que en realidad todo esto tenga que ver con la forma en la cual él o ella procesa o procesaba su propia realidad. Entonces, puede que para tu mala fortuna tú hayas tenido cierto parecido a alguien que lo había lastimado y eso era justamente lo que provocaba que cuando te viera
no pudiera evitar lastimarte, porque era como si tú abrieras una vieja herida de la que ese profesor no podía escapar. Por supuesto que nada de esto tenía que ver contigo, no era tu culpa, pero la idea aquí es justamente que comprendas a tu profesor no para justificarlo, sino para que puedas observar precisamente que no era un tema que tuviera que ver contigo, sino con los problemas que él o ella había desarrollado a lo largo de su vida. Tú solo estabas en medio de todo esto. Otro motivo que se repite bastante en estos casos, que llevó a que tu profesor te odiara, es que tal vez tú simplemente eras más brillante que él o ella. Y eso provocaba en tu profesor que recordara todo lo que él no había logrado en su vida. Si te fijas, esto se da cuando tienes un profesor que no quería ser profesor, pero que las circunstancias le llevaron a eso. Entonces apareces tú con todo tu talento, con tu inteligencia, con la capacidad de resolver cualquier problema que él te ponga, y eso a nivel inconsciente va a generar que ese profesor, porque no quería ser profesor, sino otra cosa, no vea que está frente a un alumno al que él puede formar, sino que entra en un proceso emocional inconsciente de autocompasión. Entonces, ve a un joven que tiene todo el futuro por delante y que potencialmente va a conseguir todo lo que él no pudo en la vida, y eso de algún modo le lleva a sentirse resentido contigo. Lo que suele manifestarse en estos casos por medio de intentar demostrarse a sí mismo, por medio del alumno brillante al que odia, que podrías haber sido tú, que él o ella no es tan inteligente como cree, para así recuperar la propia tranquilidad de su alma de que nadie va a superarlo. Si te fijas, volvemos a lo mismo. No eres tú, son los procesos de tu profesor los que provocan ese odio. Otro motivo por el cual te podría haber odiado residía en que tal vez eras un rebelde, porque deseabas cambiar el mundo. Tenías otra forma de percibir las cosas, digamos que tenías un espíritu más libre. Aquí no me refiero a que fueras desordenado o que no te gustara estudiar, sino que pensabas que esa materia en particular o todo el sistema de estudios al que estabas sometido ya no tenía ninguna razón de ser. En el fondo te odiaba porque representabas un desafío al orden sin criterio que ese profesor deseaba imponerte a ti y a todos tus compañeros. Esta situación suele darse cuando nos encontramos frente a un profesor que siempre hace las cosas del mismo modo, que se quedó pegado en un momento particular de la historia y sus métodos de enseñanza ni sus temas se han actualizado. Yo conozco profesores que todavía están enseñando cosas del siglo pasado con métodos del siglo pasado. Entonces, lógicamente esto va a generar que haya estudiantes que cuestionen su método de enseñanza. Muchas veces porque ellos mismos se han actualizado, conocen nuevas tendencias. Y ese profesor, en lugar de tomar tus propuestas con entusiasmo, valorando tu aporte, se lo toman como que ellos son la autoridad y nadie puede cuestionarlos. Y por supuesto que esto va a generar un conflicto del que va a ser muy difícil salir, pero en el cual ese profesor se va a aprovechar de su autoridad para imponer su criterio. Y por todo lo que te decía anteriormente, va a tratar de hacerte ver como alguien que no sabe tanto como cree. Lo que en muchos casos termina generando ese complejo de inseguridad con el que vives y del que tal vez ni siquiera sabes que está allí en tu psiquis, alterando la tranquilidad, felicidad y sobre todo el equilibrio en tu vida. Por lo mismo, ya sabes que en caso de que quieras trabajar conmigo un tema como este o cualquier otro por medio de sesiones de análisis más personalizadas, no dudes en contactarme al correo electrónico que dejo aquí abajo. Que estés bien, bye.